Muy buenos días, siempre hermanos en la fe, como también toda persona que escucha estos mensajes de la palabra de nuestro Dios. Como siempre habla el hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y estamos en el tema de ser feliz a pesar de las cadenas. Ya hemos visto la parte de introducción de este estudio y en la clase pasada vimos cómo es que miremos el pasado con agradecimiento para con Dios. Y ahora usted sabe bien que casi siempre se habla de pasado, presente y futuro. Entonces, ahora vamos a ver que miremos el presente estando persuadidos de Dios. Y esto lo vamos a ver específicamente en el capítulo 1, específicamente en los versos 6 al 8. Allí estaremos disertando sobre el tema que he presentado en estos instantes. Vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Como les decía, estamos en esta parte viendo de ver el presente estando persuadido de Dios. Es algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, todas las cosas las tenemos que ver precisamente como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ver el entonces. Cuando el apóstol Pablo pensaba en los cristianos de Filipos, él se llenaba de emociones. Una emoción era el amor, y él les dijo: os tengo en el corazón. Y eso así es. Yo estoy más que seguro que, partiendo de mi persona y todos los que me escuchan, tienen personas que permanentemente viven recordándoles por la buena amistad, por la buena relación. No estoy hablando de cosas sexuales, estoy hablando del amor sincero que hay hacia ciertas personas y que nunca uno puede olvidar a estas personas. Yo creo que quizás no hay día de Dios que no les recordemos a estas personas. Hay un ejemplo antiguo testamentario que se relaciona con esa terminología y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 28, versos 15 al 29. Ahí el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba puesto un atuendo especial. Ese atuendo era el efod sobre su corazón. Sobre este había 12 piedras con los nombres de las 12 tribus
de Israel, grabadas en ellas una joya por cada tribu. Y él llevaba al pueblo sobre su corazón en amor, y del mismo modo lo llevaba el apóstol Pablo. Usted puede ver el contexto de lo que estoy diciendo, le repito, en Éxodo capítulo 28, los versos 15 al 29. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pablo también escribió en el verso 8 de Filipenses 1: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo no puedo ver aquí en el apóstol Pablo una pizca de hipocresía. Siento decirlo, pero así es. Hay personas que le dicen a uno que le tienen amor, pero casi en su cara podría decirse que tienen escrito la palabra hipocresía. Muchas personas hablan así, con hipocresía. Bueno, la palabra griega que se traduce por entrañable es un término colectivo que se refería a los órganos internos, o sea, a las vísceras. Y en aquellos tiempos se consideraba que estos órganos eran la serie de los afectos. Aún hoy, cuando estamos alterados emocionalmente, hablamos uno dice, siento como mariposas en el estómago, o me da mal gusto en la boca del estómago. Son dichos populares. Es decir, cuando usted se siente mal, cada país, pues podemos decir, tiene sus propias expresiones. Entonces podemos nosotros ver que cuando el apóstol Pablo dijo que los amaba con amor entrañable, él estaba expresando pues la profundidad y la fuerza de su emoción. Hoy diríamos, los extraño con todo mi corazón. Y eso así es. Volviendo a lo que decía de las buenas amistades, hay amistades que se extrañan. Más importante que la expresión de el amor entrañable, no obstante, son las palabras con las que él califica tal expresión, pues él dice el amor entrañable de Jesucristo. Entonces, el apóstol los amaba con el amor que caracterizaba al Señor. Es decir, usted se da cuenta que hay un himno muy bonito que se titula Te amo en el amor del Señor. Y ese himno habla perfectamente de ese amor que en los cristianos debemos de tener. Esta no fue una afirmación, hermanos, a la ligera, sino que él estaba totalmente persuadido, sino que él estaba tan seguro de que era cierta que invocó a Dios como testigo. Esa es la realidad. Cuando el apóstol Pablo recordaba a sus hermanos y hermanas, su recuerdo también incluía cuán persuadido estaba de ellos. El versículo 6 comienza diciendo, estando persuadido de esto. El hecho de que estaba persuadido es el segundo factor que hay que recalcar en esta lección. Pablo era feliz
en cadenas porque podía mirar el presente estando persuadido. Es algo totalmente inusual que uno que está en la cárcel hable de esto. Tendría que ser uno como el apóstol Pablo para que dijera esta condición. Antes de terminar esa afirmación, es necesario decir algunas palabras acerca de estar persuadido. Este es un tema que está presente en toda la carta. En un mundo que está lleno de incertidumbre, es refrescante oír de él. Entonces, varias formas de la palabra del idioma griego que se traduce por persuadido se encuentran por lo menos 5 veces en el libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 6 se usa persuadido. En el verso 14 se usa cobrando ánimo. En el verso 25 se usa confiado. Y en el verso 4 del capítulo 3 se usa confiar en 2 veces. En relación pues con estar persuadido, es difícil encontrar el equilibrio correcto. Alguien que está demasiado persuadido puede ser odioso o puede ser insoportable. Por otro lado, alguien que está poco persuadido es a menudo su propio y peor enemigo. Y mire, es un ejemplo bien claro y que ustedes como iglesia lo entienden perfectamente bien. Hablo con la iglesia directamente. ¿Cómo cuesta persuadir a las personas inconversas? Usted les puede hablar 100 mensajes excelentes de la palabra de Dios para persuadirles a que obedezcan y no obedecen. No obedecen. Es algo que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no se persuaden? Ya he dicho en algunas lecciones anteriores que uno oye de siervos de Dios tan excelentes mensajes de la palabra divina que uno dice, si fuera permitido bautizarme cuantas veces quisiera, yo lo hiciera. Ha sido tan hermoso el mensaje que este hermano ha dado que me persuade a obedecer. Pero claro, evidentemente entendemos que hay una fe, un Señor, un bautismo. Y basta con el bautismo que un día nosotros como cristianos realizamos. Ahora permítame terminar mi aseveración. Pablo era feliz en cadenas porque él podía mirar el presente estando persuadido de Dios. Miren qué diferente. Aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo estaba persuadido de Dios. No estaba tan persuadido de sí mismo como si lo estaba de Dios. Estaba persuadido primordialmente de quién es Dios. Es decir, alguien que trabaja en nosotros. Esa es la realidad. Después el apóstol Pablo dijo, estando persuadido de esto, él explicó de qué era lo que estaba persuadido y dice que él comenzó en vosotros la buena obra, que el que comenzó, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Es decir, en el capítulo que sigue, el apóstol escribió, y adelantémonos nada más para ayudarnos al tema, en el verso 13 del capítulo 2. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, él está diciendo pues que Dios actúa en los cristianos de diferentes maneras. Primero, actúa en nosotros por su palabra. Segundo, actúa en nosotros por los eventos en nuestras vidas. Tercero, actúa en nosotros por medio de las personas. Y cuarto, actúa en nosotros por medio de su Espíritu que mora en nosotros, un don no milagroso que reciben todos los cristianos en el momento del bautismo. Por eso es bien claro lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vemos pues? Que el apóstol Pablo había visto a Dios actuando en Filipos y creía que el Señor merecía alabanza por todo lo bueno que había hecho en ellos. En el versículo 6 reconoció a Dios por comenzar la iglesia allí en Filipos. Él comenzó en vosotros, dice, la buena obra. Miren qué excelente. Él comenzó en vosotros la buena obra. Además, creía que lo que Dios comenzó, dice que Él lo acabaría. Porque Él dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que la palabra perfeccionar proviene de un verbo compuesto que significa llevar a cabo hasta completar. Llevar a cabo hasta completar. La expresión el día de Jesucristo evidentemente que se refiere a la segunda venida del Señor. Entonces el apóstol Pablo se refirió nuevamente a ese día especial en Filipenses. Vamos a leer el capítulo 3 en los versículos 20 y 21. Miren lo que dice allí, estos dos versos 20 y 21 de Filipenses capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, vemos que el apóstol Pablo creía que Dios continuaría actuando en las vidas de los filipenses y por supuesto de los demás cristianos, cumpliendo sus propósitos en ellos por mientras el mundo permaneciera. Y es así. El apóstol nos hace ver pues que Dios continúa trabajando en nosotros, continúa actuando en las vidas de nosotros también. Tal vez se debería añadir que cuando el apóstol Pablo habló de Dios terminando su obra, él no dio a entender que nosotros no podemos recaer como cristianos. En ningún momento está diciendo eso. En ningún momento él está diciendo, mire, ustedes un día fueron santificados por la obediencia a Jesucristo
a través de su confesión de fe, su arrepentimiento, su bautismo en Cristo Jesús, y ustedes ya nunca más van a caer de la gracia, por decirlo así. Vamos a comentar con mayor extensión este tema cuando estudiemos el capítulo 3. Ahí lo vamos a ver todavía más específico. Sin embargo, Pablo nos dio un fuerte incentivo para no recaer. Es decir, nosotros tenemos que entender que Dios cuida de nosotros y que Él está activo en nuestras vidas. Esa es una realidad. Dios cuida de nosotros y Él está activo en nuestras vidas. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestra situación, Él cuida de nosotros. Ahora bien, el hecho de que el apóstol Pablo estaba persuadido se debía primordialmente a que sabía a quién era y es nuestro Dios, pero esa persuasión se reforzaba al saber quiénes eran los cristianos filipenses. Es decir, los está poniendo como ejemplo. Es decir, yo podía mencionar nombres de cristianos que todavía están en vida y que son ejemplo para nosotros. O podríamos también mencionar a cristianos que ya están en el descanso en el Señor y que fueron ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que los filipenses era la clase de personas en quienes Dios podía actuar. Yo les ilustro mejor esto. Dios quiere actuar en toda persona, pero muchas personas o millones de personas no dejan que Él actúe. Pero en el caso de los hermanos en Filipos era diferente. Dios podía actuar en ellos. No es que Dios busque gente perfecta en la cual pueda actuar. Hermanos, si así fuera, no encontraría a nadie. No encontraría a nadie. Es decir, no podemos encontrar personas prácticamente perfectas en todo. Esa es la realidad. Antes, busca a los que permiten que Él actúe en sus vidas. Eso es lo que busca el Señor, a los que permiten que Él actúe en sus vidas. Él no va a buscar a gente disoluta, a gente que definitivamente está entregada a la drogadicción, a la prostitución, a todas las cosas pecaminosas de este mundo. Entonces, después que Pablo habló de su persuasión en el sentido de que Dios perfeccionaría su buena obra en los filipenses, miren lo que dijo, y vamos al verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora bien, ¿qué cualidades permitieron a Dios actuar en las vidas de los cristianos de Filipos? Bueno, el apóstol Pablo usó una vez más la palabra koinonia, o sea, participantes, o sea, también podemos traducirla como comunión. Y mencionó 3 expresiones de sus lectores que ellos tenían en común, es decir, la comunión de ellos en relación con Él, con el Evangelio y con la gracia. ¿Ve?
Eso lo vemos claramente aquí en el verso 7. Y veamos tres aspectos importantes. En relación con la comunión con el apóstol Pablo, ellos no le volvieron la espalda como se la volvieron cuando fue encarcelado. Por ejemplo, vamos a ver algunos de estos versículos que realmente sucedió así de esta manera. Por ejemplo, si vemos en Filipenses capítulo 1 y el versículo 15, miren lo que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 8. Noten lo que aquí se expresa. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí mismo pasemos al capítulo 4 y el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que en relación con la comunión con el apóstol Pablo, los hermanos filipenses no le volvieron la espalda como se la volvieron otros cuando él estaba encarcelado. Ellos habían seguido solidarizándose con él para ayudarlo. En segundo lugar, en relación con la comunión en el Evangelio, ellos defendían y confirmaban el Evangelio cuando era objeto de ataques. La palabra griega que se traduce como defensa en el versículo 7 es la palabra de la cual proviene el término apologética. Apologética es un término que se usa para hacer referencia a una rama del pensamiento religioso que se dedica precisamente a la defensa del cristianismo, con especial énfasis en lo razonable que es tener fe en Dios, en Cristo y en la Biblia. A eso se refiere la apologética. Entonces, tiene que ver pues con la defensa verbal e incluye la tarea de responder a objeciones. La palabra confirmación está más del lado positivo de defender el Evangelio. Se refiere a la enseñanza y a las exhortaciones que subyacen a la fe, o sea, que están escondidas hacia la fe. Mire lo que dice en Hechos capítulo 14. Vámonos a Hechos capítulo 14 y consultemos los versos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, el tercer aspecto es que en relación con la comunión de la gracia, el apóstol Pablo usaba la palabra gracia, que gracia significa favor no merecido. Es decir, nosotros todos los cristianos
somos salvos por gracia. Si realmente Dios no tuviera esa gracia, nadie hubiera podido recibir la salvación. Entonces, en relación pues con la comunión de la gracia, Pablo usaba la palabra gracia para abarcar todo lo que él era y hacía. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 5. Dice así: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, había sido salvado por gracia, había recibido su apostolado por gracia y ministraba por la gracia de Dios. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos que entender, que como siervos, como cristianos, todo lo recibimos, todo lo hacemos por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir en esto? Que cuando los filipenses apoyaban a Pablo y el Evangelio, ellos se hacían participantes de esta gracia. Ellos se hacían participantes de esta gracia. Es maravilloso que el apóstol Pablo pudiera estar persuadido de los filipenses. Tal vez usted entienda cuánto destroza el corazón cuando uno ya no puede estar persuadido de otra persona. Usted en X circunstancia o situación de una persona que ha caído en una situación pecaminosa y usted le quiere convencer de que deje aquella situación, pero esta persona no le oye. Es de más, usted puede hacer y hacer y hacer. Es lo que sucede con un cristiano que ha caído de la gracia de nuestro Señor por su pecado. Usted continuamente le persuade: hermano, hermana, vuelva al Señor, arregle su vida con el Señor. Y usted le ve en un mes más, le ve en 3 meses, le ve al año, y aquella persona continúa en la misma condición de pecado. Sin embargo, pues, al llegar al final de la razón por la que el apóstol Pablo podía ser feliz en cadenas, necesitamos volver a la razón primordial que tenía él para estar persuadido, y esta es que él estaba persuadido de Dios, en el sentido de que éste seguiría actuando en su vida y en la vida de los demás cristianos. Esa es la realidad que nosotros podemos realmente entender. Si uno está persuadido de que Dios continúa actuando y sigue actuando y seguirá actuando en nosotros, entonces no hay ningún problema. Entonces, veamos pues en esta situación, hemos visto lo que corresponde al entonces, veamos el ahora. Cuáles sean los desafíos que nos presente la vida, es muy necesario recordar que si somos fieles hijos de Dios, no estaremos solos al enfrentar tales desafíos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está vivo. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Por eso el Señor en el Salmo 115 y muchas de las enseñanzas que dio a los judíos, habla de no adorar a imágenes, a estatuas. Tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. ¿Ve? Dios al cual nosotros adoramos es un Dios vivo y actúa en nuestras
vidas. Pablo describió al Señor como, veamos en Efesios, mejor les doy la cita, en capítulo 3, versículo 20. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, pues, nosotros necesitamos recordar que lo que Dios comienza, Él lo terminará. Esa es una realidad. Dios no es hombre. Los hombres fallamos. Los seres humanos fallamos. Comenzamos muchas cosas y las dejamos a media y a veces ni a medias. O aunque lleguemos a 2/3 partes, la última tercera parte no la terminamos. Dios terminará lo que ha empezado. Él no es de los que dejan las cosas, en otras palabras, a medio hacer. Uno de los secretos de la felicidad es llevar nuestras vidas, incluyendo nuestros problemas, al Señor, hermanos. Ponga en manos del Señor todos sus problemas. Órele confiadamente, confíe en Él y Él en un momento dado se los resolverá. Muchas cosas que usted le pide al Señor, hermano, hermana, no tienen un cumplimiento inmediato. Su cumplimiento es inmediato, o sea, su cumplimiento es a largo plazo. Ve, yo les cuento esto y no para ufanarme. Hace muchos años yo tuve un carro que cada 2 meses yo le gastaba en repuestos. Ya se había hecho viejo y viejo y viejo. Y yo le pedía, Señor, provéeme de un mejor vehículo. ¿Saben cuánto tiempo tuve que esperar, hermanos, para que Dios me contestara ese deseo o esa petición? Esperé 8 años. Ahora estoy en la misma situación. Tengo un carro que cada 3 meses tengo que estarle invirtiendo y yo le pido al Señor, Señor, dame una salida. ¿Por qué? Porque mi vehículo, evidentemente todo siervo de Dios lo usa para su vida familiar, pero mi carro yo lo uso para la obra del Señor. Y aún todavía el Señor no me da esa respuesta, pero mi fe es que un día me dará esa respuesta. Y ustedes dirán, este hermano está pidiendo cosas estrambóticas. No, estoy hablando de cosas que sí son realizables. Había una vez un hombre que se preocupaba día y noche por su negocio. Yo le cuento esta ilustración. Hasta que un día él decidió ponerlo en las manos de Dios y le dijo al Señor, es tuyo, le dijo. Al final tuvo paz mental y pudo dormir por la noche. Luego una noche lo despertó una llamada telefónica y recibió la cruel noticia de que su negocio se estaba incendiando. Y luego él fue al lugar y tranquilamente observó mientras el edificio se quemaba. Las personas que estaban cerca se asombraron y le preguntaron, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Él sonrió y dijo, le di la empresa al Señor. Si Él desea incendiarla y arrasarla, es asunto de Él. Yo sé que ustedes al estar escuchando esto también se sorprenden, pero así es. Muchas cosas las tenemos que entregar a nuestro Señor. Puede que tal respuesta cause extrañeza y que incluso no parezca tener sentido, pero la actitud que ella refleja es esencial para poder mantener la tranquilidad, porque realmente eso es lo que nosotros
necesitamos en esta vida, en Cristo Jesús, por supuesto, tener paz, tener tranquilidad. Alguien escribió y dijo que las personas más felices que conozco son las que han aprendido a no aferrarse a las cosas con tanta fuerza y que han puesto al cuidado de Dios los detalles preocupantes y que producen ansiedad y temor de sus vidas. Termino diciéndole lo siguiente en esta parte. Si usted desea ser feliz en sus cadenas, mire el presente estando persuadido de Dios. Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes para saber aplicar los principios divinos a su propia vida en esta lucha en el camino hacia el cielo.